Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Biblia en Mano. Vamos a estar hoy con un tema muy lindo sobre la sabiduría. Ya ustedes vieron el título, pero vamos a hablar justamente de la sabiduría a pesar de este título. Bien, vamos a darle gracias al Señor que podemos estar aquí, que podemos compartir su palabra. Dios mío, gracias Señor por todas las veces que podamos compartir tu palabra para ser edificados y que las personas puedan abrir su entendimiento y vivir la palabra, Señor. Ponemos en tus manos esta enseñanza y que seas tú guiándonos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, vamos a estar, el título es La ingratitud de los simples. Es el título, pero el tema que vamos a llevar, vamos a ir viendo por qué la ingratitud de los simples. Y tengo que hablar de la sabiduría. Eso está en Proverbios 1. Vamos a estar en Proverbios 1, voy a ir nada más hacia el versículo 20 y dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. ¿Cómo es posible que tengamos en todo tiempo, en todo lugar, tenemos la palabra de Dios a mano? Tenemos la sabiduría de Dios a través de la palabra, a través de las personas que lo están explicando, que están enseñando, que están predicando. Ahí está la sabiduría. Ha estado desde el principio. La palabra de Dios es la sabiduría. Cristo es la sabiduría. Y aquí nos vienen diciendo: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. O sea, sus razones, está explicando, está dando las razones de qué, de la sabiduría, lo que es la sabiduría de Dios para los hombres, para las mujeres, para el ser humano. Próximamente diremos lo contrario, ya no podemos hablar de esta manera porque nos van a estar quitando cada vez la posibilidad de predicar su palabra. Entonces dice aquí: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? O sea, tenemos todo, todavía tenemos todo en nuestras manos para poder tener sabiduría, para poder entender los tiempos, para poder defendernos con buenos argumentos, los argumentos de la palabra, para que podamos ayudar a otras personas a que tengan vida eterna. Todavía estamos aquí. Pero, oh simples, dice Amaré, ¿cuánto tiempo van a estar en la simpleza? Quieren solamente historias bonitas, cuéntenme una historia, una parábola, explíquenme una cosa, la otra, pero viven en una fantasía estos cristianos de ahora, ¿verdad? Vivimos en una fantasía que lo que escuchamos es de falsos profetas, falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos. Usted tiene que aprender a estudiar la palabra, a escudriñarla para tener la sabiduría de Dios. El Señor dice que ya no habrá tiempo después de buscarla. Aprovecha los tiempos. Dice el Señor aquí en Proverbios 1:23: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es el Señor quien nos va a estar enseñando directamente. No necesitamos ya ni maestros ni alguien que nos venga a hacer un cuento. Usted puede estudiar la palabra, usted tiene que hacerlo. No son los tiempos de los cuales puede confiar en que alguien le va a estar explicando tal y como es. Usted recibe al Espíritu Santo y tiene que buscar aprender, tiene que buscar crecer en el Señor. Dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. El Señor está abriendo su corazón y diciéndonos a nosotros: mire todo lo que he tratado de enseñarles en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Mire cuántas cosas he tratado con ustedes. Les he dado ejemplos, parábolas, profecías, promesas. Por cuanto llamé y no quisiste oír. ¿Cuántos de nosotros hemos estado durante la mitad de nuestras vidas o más sin siquiera escuchar la voz de Dios, porque no hemos querido? Puede ser que haya pasado por una iglesia y haya escuchado y se aprendan varias cositas de memoria y sepan de qué están hablando, pero no lo han vivido.
Han estado a la par de estar escuchando palabra, han estado en pecado. No han renovado la mente, han seguido pecando de una u otra manera. Sino dice que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Qué es la reprensión de Dios? Es la corrección. No te vayas por ahí, te va a hacer daño, te va a ir mal. Estás enseñando mal a tus hijos, te va a ir mal. El ejemplo, ese testimonio tuyo va a hacer daño a tus hijos también. Esto va a repercutir. No quieres escuchar, no quieres ser arrepentido, no quieres ser exhortado. Dice el 26, y también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Esto es una expresión, ¿verdad? No es que el Señor se va a reír y burlarse, sino va a decir, esa es la consecuencia. O sea, también yo me reiré en vuestra calamidad. Es una expresión de decir, oh simples, ¿hasta cuándo quisiste estar en esa situación sin buscarme, sin pedirme nada de lo bonito que yo podría haberte dado? No he podido caminar contigo, oh simples. ¿Y ahora vienen a pedir qué? Dice, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Bueno, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Esto lo hablaban en aquel tiempo y las personas se dieron cuenta después que hubo destrucción, el pueblo de Dios fue destruido, que llegó el torbellino y arrasó con todo. Vuestra calamidad llegare como un torbellino, y cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Varias veces tuvieron tribulación y angustia, perdieron su tierra, tuvieron que salir de su país, de su pueblo, de su nación, pero no lo buscaron. Sin embargo, le echaron la culpa. Entonces me llamarán y no responderé, y me buscarán de mañana y no me hallarán. No llegue a esta situación de dureza de corazón, de pedir solo cuando ya vio las consecuencias del pecado. No espere a última hora. Dice el Señor, preparémonos. El Señor dice, prepárate para tu encuentro con Él. No lo puedes dejar para el último momento. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. El Señor no es que se está quejando, les está diciendo claramente lo que ha sucedido. Y ahora vienen a pedirle en oración cosas, cuando el Señor sabe que no tienen ni siquiera el corazón dispuesto para amar a Dios, para reconocerlo, para escucharlo. Tal vez esta exhortación no es para usted, qué dicha, pero ¿sabe cuántas personas están en una situación de pecado y no se dan cuenta de lo mal que les está yendo hasta que al fin aterricen, hasta que al fin les alcance ese pecado? Alcanzar el pecado quiere decir todas las consecuencias que trae el pecado en la vida de una persona. Ni siquiera, dice, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Hay otras personas que están ya aquí comiendo el fruto de su caminar, el fruto de todo lo que hicieron, de todo lo que se olvidaron del Señor. ¿Cuántas personas han caminado a la par de Él sin darle la mano, diciendo que lo amaban y no lo aman? Diciendo que creían y pareciera que no creyeron. Serán hastiados de sus propios consejos, o sea, sus propias opiniones. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Cuando crean que van por aquí, caerán. Pero el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esto es un llamado para estos simples, ¿verdad? Que en medio de su simpleza son pecadores, están alejados de Dios y son ingratos, porque cuando lo necesitan, lo llaman, y cuando no lo necesitan, viven sus vidas. No buscan tener sabiduría, no les interesa conocer la sabiduría de Dios para sus vidas. Porque en la sabiduría usted refrena algunas cosas, tiene dominio propio, no va aquí, no va allá, no se compromete, no hace alianzas.
En la sabiduría de Dios usted tiene la posibilidad de escoger su caminar de la mano de Dios, claro está. Pero nadie los va a engañar, van a estar caminando y van a poder tomar decisiones correctas. Pero sin sabiduría somos simples, como dice el Señor. El Señor estuvo caminando en la tierra y se encontraba, ¿verdad?, con fariseos, saduceos, entraba al templo y, bueno, cada vez que tenía que hablar con ellos, veíamos esto. Dice Mateo 23, 33. 34, vamos a leer 34, 35 y 36 por ahí. Dice, por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas. O sea, todo lo necesario que pudiéramos necesitar nosotros, ¿verdad? Y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. O sea, yo les envío profetas que les den un poquito de luz, de mensajes, de promesas, de profecías. Les envío a los sabios, les envío escribas. Ahí está la palabra. Pero a unos van a matar, a otros crucificar y a otros van a azotar. Perseguir de ciudad en ciudad. Eso ya aconteció, eso todavía a nivel espiritual, esto es lo que sucede muchas veces, que usted persigue al que no debe perseguir, injustamente persigue, culpa, condena. ¿Por qué? Porque está diciendo de parte de Dios, pero no les creen. Dice el 35, Mateo 23, 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, no el profeta, sino Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. O sea, les está diciendo que él conoce historia, que él conoce lo que hicieron las manos criminales, y todo lo que han hecho, y dice, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Qué es lo que viene sobre una generación cuando están en pecado? Bueno, a veces uno dice, pero no tenemos por qué pagar los pecados de nuestros padres. No, pero van a recibir las consecuencias del pecado de sus padres. ¿Y cuál es la consecuencia? El no haber aprendido nada, el ver el testimonio, copiarlo, las cosas que van a suceder por culpa de los padres, un padre alcohólico, una madre alcohólica o prostituta o ladrones. ¿A qué es lo que van a recibir? Uno en la cárcel, el otro está por allá escondiéndose. Los hijos no tienen ninguna culpa, sí, pero esas son las consecuencias que resultan de los pecados de sus padres. Eso no quiere decir que yo voy a cargar con el pecado de mi padre o de mi madre. Para salvación yo no tengo ningún pecado, pero sí recibo consecuencias de lo que han hecho mis antepasados. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Fíjese cómo Dios nos está mostrando el amor, como Él hubiera querido protegernos, cuidarnos, guardarnos bajo las alas, como la gallina hace con los pollitos, o la pata también hace eso con los patitos, ¿verdad? Los va llevando, los espera, o sea, ¿cómo quisiera Él comportarse amorosamente, de una manera protectora con nosotros? Y lo hace con los siervos que le obedecen. Sí, lo hacen con esos siervos. Pero para estos que, ¿verdad?, que escuchan cómo hablan y la simpleza del ser humano, dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Aquí viene lo que les estaba explicando de consecuencias de pecado de nuestros antepasados, padres, abuelos. Usted puede ser que viviera en una casa muy linda, pero por el desorden de sus padres o de su papá o de su mamá, cualquiera, o de sus abuelos que empeñaron, hipotecaron, y de repente usted se encuentra en la calle y no tiene casa. ¿Por qué? Porque perdieron la casa, porque no pudieron seguir pagando. Estás recibiendo consecuencias de los pecados ajenos. ¿Y por qué dice pecado si no es nada malo? ¿Cómo no va a ser nada malo? Si usted tiene un negocio, una casa, y la hipoteca por vicio y no le rinde, por equivocación es otra cosa.
son malas decisiones. Pero muchas veces la cabeza, ¿verdad?, de una persona está ya en pecado, no le ha dado gracias a Dios, no ha sido agradecido, ha menospreciado todo y de repente usted se encuentra en una situación que afecta a sus hijos. Porque os digo que cuando dice aquí, vuestra casa os es dejada desierta, es porque el templo, la casa, el templo de Jerusalén iba a ser destruido en el año 70. Su casa, la casa, dice, he aquí vuestra casa, el templo, os es dejada desierta, no habrá nadie, no habrá nada. Porque os digo que desde ahora no me veréis, ahora es Él, Jesucristo, dentro de poco no va a estar con ellos. Hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es el salmo, ¿verdad? Que él utiliza un salmo, que es el Salmo 118, donde dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. En Lucas, yo quisiera, ¿verdad? Él dice lo mismo, pero me gusta algo que empieza en Lucas 13 y 31 al 32 nos dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, díganle a esa zorra, y decid a aquella zorra, díganle a esa zorra, eso muy pocas veces el Señor habla así tan fuerte, ¿verdad? Pero díganle a esa zorra, astuta como es ella, he aquí hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana y pasado mañana. O sea, hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. El Señor les está diciendo, esto es una frase también típica de ellos, ¿verdad? Del hebreo, del idioma hebreo. En lugar de decir cada día, todos los días hasta que termine, les está dando una frase que ellos conocen. Hoy, mañana y hasta el tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Es necesario, o sea, aquí todo está escrito. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Cuando le hablaron esto no estaba dentro en la ciudad. Entonces él dice, yo no voy a morir ahora. De por sí, es que ustedes tienen que conocer que un profeta no muere fuera de la ciudad de Jerusalén. Porque donde matan a los profetas y a las personas enviadas de parte de Dios, es ahí donde está el tribunal de los judíos y donde ellos condenan y todo el asunto. El tiempo de Dios, hasta que Dios quiera, yo estoy aquí. O sea, el tiempo es de Dios, pero el tiempo de lo que va a ser, de la obra de nuestro Señor. No como ustedes dicen a veces, es que el tiempo es de Dios. No, tome las decisiones. El tiempo de Dios es cuando Él va a hacer la obra, pero cuando usted tiene que tomar las decisiones, no es el tiempo de Dios. Es que yo voy a salir de esta iglesia cuando sea el tiempo de Dios. Pero usted no está viendo lo que está pasando en la iglesia, usted no está viendo lo que sucede, lo que le están predicando, lo que están haciendo, la manipulación, la robadera, las falsas enseñanzas que están dando. Sí, pero en el tiempo de Dios yo salgo. Ese no es el tiempo de Dios como se utiliza en la Biblia. En la Biblia se dice, el tiempo de Dios es lo que Él ha dicho, una profecía, una promesa en su tiempo, no antes y no después. Ese es el tiempo de Dios. Pero el tiempo suyo es tomar decisiones correctas y no esperar a que Dios la saque o destruya esa iglesia o la cierre, sino que usted sepa tomar decisiones. Esto es lo que traía para este tema, ¿verdad? También traía Isaías 48, quiero leerles algo aquí, 17 y 18. Para que veamos que esto no es algo nuevo, que esto es todo el tiempo. El Señor ha tratado de protegernos, de enseñarnos, y siempre, simples. Dice Isaías 48, 17, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Si hubieras atendido a mis mandamientos, eso es una exclamación de dolor de parte de Dios. Todo lo que yo te he enseñado, si hubieras atendido mis mandamientos. ¿A quién le dice esta palabra? Precisamente a ciertas personas que están escuchando. Si me hubieras escuchado, si me hubieras creído, si me hubieras obedecido. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, suavecitas.
si me hubieras atendido mis mandamientos. ¿Conoce usted la palabra de Dios para que pueda seguir los mandamientos de Dios? Es triste, es muy triste ver consecuencias de personas que han olvidado los mandamientos. Pero los mandamientos, ¿qué significa? Han olvidado a Dios, han menospreciado a Dios, se han burlado porque piensan que Dios todo lo perdona, todo es igual para Él, que tal vez Él ni nos ve, que tal vez no nos escucha, que tal vez no existe. ¿Dónde está tu fe? ¿En quién has puesto tu fe? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cómo ves a Dios? Ayer nos preguntaba una señora en el preguntas y respuestas. Ella quería hablar del el Dios de todos, el Dios que cree usted. ¿Cómo es la imagen de Dios que usted tiene? A mí me inspiró esa pregunta porque, claro, quería ponerle ese título, el Dios de todos, pero no calzaba, ¿verdad? Porque quería hablar de la sabiduría, quería hablar de la desobediencia. Pero ¿qué cree usted de Dios? ¿Cuál es su Dios? ¿El Dios de una estampa? ¿El Dios de su mamá o de su abuelita? ¿El Dios que escucha en la iglesia y después lo cierra y no vuelve a saber nada? ¿Cómo se está comportando usted en su familia, en su casa, con usted mismo? Qué pena, dice el Señor. Si hubieras atendido mis mandamientos, no estarías en la situación que te encuentras actualmente. Y recojo para terminar, ¿verdad? Las primeras palabras en Proverbios. La sabiduría clama en las calles y alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y los insensatos aborrecerán el conocimiento. ¿Hasta cuándo? Bueno, vamos a terminar aquí. Decirle a todas aquellas personas que aún no han conocido al Señor, no aquellas que ya lo dejaron de camino y se olvidaron, sino a esas personas que no conocen del Señor, que hoy escuchan este mensaje y puede ser que quieran arrepentirse y entregarle su vida, recibir al Espíritu Santo, nacer de nuevo y entrar en el reino de Dios aquí en la tierra para tener vida eterna con Él. Y lo que el Señor nos enseña es que tenemos que arrepentirnos y confesarlo con nuestra boca. Creer en el corazón que Jesús, el Cristo, el que murió en la cruz, murió por nuestros pecados, para darnos vida eterna, para darnos salvación. Padre Santo, Señor, te presentamos aquí estas personas que hoy deciden creer en tu muerte y resurrección, que hoy deciden, Señor, darse una nueva oportunidad de vida y esta vez vida eterna, vida en abundancia. Y si tú eres esa persona, dile, Dios mío, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa para poder recibir a tu Santo Espíritu y que tu Santo Espíritu alumbre mi entendimiento y me dé paz porque has perdonado mis pecados y pueda yo ahora servirte, honrarte y amarte como tú mereces. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y nos vemos la otra semana, si Dios lo permite.